Buenas noches con todos. Mi nombre es Iván Acosta. Como bien Jacqueline me ya presentó, muchas gracias Jacqueline. Sí, soy ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Ya tengo 8 años viendo lo que es SAP en el módulo de mantenimiento. También los otros módulos que son de PP, QM. He visto tanto temas de implementación como rollout y también lo que son mejoras en dichos módulos. Este módulo, que es mantenimiento de planta, que justamente las siglas lo mantiene en inglés PM, es justamente llevar todo el cuidado del equipo, tener los planes de mantenimiento, llevar un orden de planificación a nivel de mantenimiento de los equipos y ubicaciones técnicas en el sistema de SAP PM. Recordemos que SAP es un RP internacional, global, que las grandes empresas lo utilizan. Es un sistema muy costoso y también por lo que es completo, tiene una trazabilidad completa de acuerdo a todo lo que se realiza allí y también un control. Entonces, este RP al ser muy completo, se toma muy en cuenta dentro de en las grandes empresas, por lo cual tener esa disponibilidad, tener las actitudes necesarias para saber manejar este software es muy importante ahora en estos días. ¿Por qué? Porque las grandes empresas lo tienen, entonces ya es como un requisito poder tener estas habilidades dentro. Entonces, lo que es mantenimiento de planta, recuerden que tiene los perfiles que son técnicos, los perfiles de planificadores de mantenimiento y los jefes de planta en el área de mantenimiento. Entonces, lo que vamos a hablar hoy el día de hoy, esto les voy a mostrar el índice, es un pequeño overview. Igual, la idea aquí es que sea un conversatorio. Yo les voy a decir de qué trata brevemente, así de manera de resumen, el curso. Si ustedes tienen alguna pregunta o tal vez algo que quieran absolver una duda, me lo pueden decir, ya que justamente esa es la idea de este overview, que les quede un poco más claro de qué trata, para qué sirve, qué beneficios trae, que justamente es el módulo de mantenimiento. A ver, bueno, primero empezando desde un inicio, porque no puedo ir directamente ya al módulo, tengo que hablar cómo está compuesto el ERP en lo que es el sistema SAP. Es un sistema, como les digo, integrado que cuenta con todas las áreas de la empresa. En lo que es SAP, le llamamos lo que son los módulos. Los módulos vendrían a ser las áreas de las empresas, por ejemplo, el área comercial, el área de materiales, el área de producción, el área de calidad, el área de mantenimiento, recursos humanos, finanzas, control y tesorería, etcétera. Entonces está compuesto de esa manera. Ahora, es cierto que todas las empresas pueden manejar unos cuantos módulos y otras empresas pueden tener más o menos, ¿sí? Eso depende también de la envergadura y el rubro que tiene la empresa. Algunas empresas solo se mueven con las áreas de contables y financieras, porque es lo necesario, mientras que otras empresas que manejan el rubro de consumo masivo, a ver, me indican algunos que no me pueden escuchar. No sé si los demás me están escuchando. ¿Sí? A ver, ¿me confirman? ¿Sí? Ah, correcto. Bueno, creo que para algunos que no están escuchando deberían revisar lo que es el audio, sí, porque la mayoría sí, sí está escuchando. Bueno, retomando lo que les decía, los módulos en sí son son las áreas de la empresa. En SAP le llamamos módulos, que puede tener unos que otros, dependiendo de cómo está constituida la empresa.
No es necesario que todos los módulos lo tengan. Entonces, hablando específicamente ya del módulo de mantenimiento, es una solución orientada a facilitar la gestión del mantenimiento. Recordemos que el fin de la gestión de mantenimiento es extender la vida útil del objeto técnico. Al hablar objeto técnico, estoy hablando de los equipos. Recordemos que un equipo en una empresa puede ser un montacarga, un motor hidráulico, una caldera, todos esos equipos que se utilizan a nivel de fabricación, a nivel de administración, a nivel de equipos móviles, eso yo le llamo, yo lo represento como equipos. ¿Por qué? Porque finalmente dentro de la ficha del fabricante se indica que se tiene que dar mantenimiento. Ahora, hay tipos de mantenimiento, ¿no? Que hay un mantenimiento correctivo, que son para fallas imprevistas que suceden en cualquier momento, totalmente aleatorias y que se tienen que corregir de manera inmediata, como también hay mantenimientos preventivos o planificados en el cuales se establece una frecuencia ya fija durante unos 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo de lo que dice el fabricante, para que la vida útil del equipo tenga la optimización necesaria. Recordemos que justamente ese es el fin de mantenimiento, de poder extender la vida útil del equipo, porque recordemos que en plantas no son equipos que eh, la mayoría tenga costos bajos que se pueda hacer reemplazables, ¿no? Hay equipos que son muy costosos, por los cuales se necesita tener un mantenimiento eficiente. Y también para tener para mantener la buena calidad de los productos terminados en el caso que sea una empresa productora, una manufacturera. Como metas del curso, ¿cuáles son las metas del curso de llevar mantenimiento de planta? Reconocer los niveles básicos de organización, datos maestros y funciones del sistema SAP. Realizar la gestión de órdenes de trabajo. Esto es muy importante. Cuando hablamos de mantenimiento, siempre hablamos de órdenes de trabajo, órdenes de mantenimiento. Es que ese es el corazón de mantenimiento de planta. Generar órdenes de trabajo donde se representa los puestos de trabajo, los técnicos, los mecánicos, los eléctricos, que van a utilizar tales repuestos o van a hacer subcontrataciones de terceros para arreglar un equipo, tal vez que está fallando, o mantener mediante un mantenimiento planificado a un equipo, al mismo equipo. Entonces, todo eso se plasma en una orden de trabajo. La orden de trabajo, como bien indica, se representa el trabajo que se va a llevar, siguiendo una secuencia, quiénes lo van a ejecutar, qué repuestos van a utilizar, ¿sí? Y también los costos implicados en ese trabajo. También explicar la funcionalidad de los avisos de mantenimiento. Los avisos de mantenimiento es una parte también importante dentro del curso. ¿Por qué? Porque los avisos de mantenimiento, como el nombre dice, avisan que necesitan un recurso de mantenimiento, tal vez porque un equipo está fallando, está presentando tal vez algunos síntomas de falla, que está averiado o está parado totalmente el equipo y no puede continuar. Entonces, los avisos va a ayudar al planner a tener esa alerta de que hay un equipo que está fallando, ¿sí? Entonces, adicionalmente, que los avisos de mantenimiento es el input necesario para tener los indicadores de mantenimiento. Para los que llevan industrial y los que son técnicos de mantenimiento, saben que a nivel global los KPIs de mantenimiento son el MTTR, MTBR, el OEE, que son indicadores muy útiles en el área de mantenimiento y son totalmente necesarios. Y a través de SAP se puede sacar esos indicadores en cualquier momento en tiempo real. Esa es una de las ventajas también. Realizar un proceso de utilización de servicios en la gestión de mantenimiento en el sistema SAP. Sí, adicionalmente de que contamos con los mantenimientos internos, con el personal propio,
Tal vez si no contamos con el personal necesario, con las herramientas necesarias y el conocimiento necesario, se tiene que contratar a un tercero. En el caso de eso pasa muy frecuente en el caso de los aviones, en, en una aerolínea. Normalmente no se cuenta con el expertise y también no se cuenta muchas veces, porque les digo que estaba en un proyecto justo en una aerolínea, en el cual los mantenimientos normalmente lo hacían tanto en Estados Unidos o lo hacían en Rusia, dependiendo del origen del avión. Entonces, justamente por las herramientas y también por el conocimiento que se necesitaban. Habían piezas muy complejas dentro de los aviones que lo tiene que realizar otra persona o una máquina especializada. Entonces, para ello, se hace una contratación de un tercero. Cuando se tiene alguna escasez de alguno de esos tres pilares que les acabo de comentar. También realización de procesos de utilización de materiales. En mantenimiento es muy común hablar lo que son los repuestos. Los repuestos, como bien indica, va a reemplazar algunos componentes dentro del equipo, dentro de un motor, dentro de un transporte, un vehículo, en el cual la pieza se necesite cambiar. O simplemente ese repuesto me va a ayudar como una herramienta para poder llevar a cabo el mantenimiento. También hablamos de materiales. Y cuando hablamos de materiales ya tenemos la integración con otro módulo, les cuento, que es el módulo de EMM, de gestión de materiales, donde se maneja toda esa administración. Recuerden que cuando se va a solicitar, se va a emplear un material o un repuesto, en planta se va al almacén y se solicita justamente ese repuesto. Entonces ahí estamos hablando, estamos interactuando con otro módulo que es con el área de logística. También explicar la estructura de costos de mantenimiento. Esto también es muy importante, ya que para los que trabajan actualmente en mantenimiento, se sentirán identificados cuando les menciono que cada fin de mes o cada inicio de mes, eh, siempre están viendo cuánto es el presupuesto que van a destinar a mantenimiento. Que normalmente, no les culpo, es algo que la mayoría de empresas comparten, que el presupuesto llega a ser muy corto para la planificación del mes. Entonces tienen que destinar puntualmente a qué deben destinar justamente ese presupuesto. Entonces, al llevar un correcto control de los costos de las órdenes y también tener una buena trazabilidad en qué se gastó, sabes, una herramienta excelente para poder tomar todos esos costos o sacar esos costos tal vez a fin de mes o a inicios de mes para tener una proyección totalmente viable en el futuro. Luego, explicar el proceso de liquidación de órdenes. Ya aquí estamos también teniendo una integración con el área contable. Al hablar de liquidación, simplemente es de llevar todos esos gastos que les acabo de comentar por repuestos, por personal externo y personal interno, porque el personal interno también tiene una tarifa. Entonces, esos tres tipos de gastos se envían a diferentes cuentas contables, justamente para contabilidad, para que lo puedan tener registrados y diferenciados por un tercero, tal vez por algunos por materiales y otros por el trabajo interno. Entonces, la liquidación hace ese proceso automático de llevar todos esos gastos a las cuentas que ya están configuradas para que eh, se destinen a ir esos gastos. Mostrar consultas y reportes. Eso también es muy importante porque cuando hablamos de las órdenes de trabajo, de los avisos de mantenimiento, necesitamos sacar reportes. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Les doy el ejemplo. Si yo tengo durante un mes, saco la cuenta de cuántos mantenimientos correctivos he tenido frente o versus a un mantenimiento planificado, me voy a dar cuenta de que tal vez tengo más mantenimientos correctivos. Entonces, eso ya me está diciendo que no hay una confiabilidad viable dentro de los equipos. Hay equipos que siempre están fallando. Entonces, ya hago un segundo análisis mayor.
¿En qué equipos son los que presentan mayormente estas fallas? Si me doy cuenta que tal vez tengo un condensador que está fallando mucho, si voy a un análisis mayor y veo los catálogos, en este caso las causas que se han presentado, y veo por falla eléctrica, por suministro eléctrico elevado, entonces me estoy dando cuenta que tal vez la conexión o la instalación eléctrica no sea la óptima, al menos por ese tipo de equipo. Tal vez está enviando un voltaje muy alto a estos equipos, por lo cual está haciendo que falle tanto durante el mes. Entonces ya tomo cierta noción más focalizada para esos equipos y eso gracias a qué? A los reportes, porque los reportes me pueden dar una visualización totalmente macro para llegar a casos específicos y tomar esas decisiones puntuales que son totalmente necesarias durante el mes. Y finalmente también vamos a hablar de lo que es la configuración. Esto ya es parte de mismo SAP, no les voy a negar, esto ya no es algo que está representado físicamente eh, es algo tangible dentro de la planta, sino ya hablamos temas de configuraciones adicionales que tenemos en SAP que están por activarse o se pueden activar dependiendo de de la necesidad que ustedes tengan, ¿sí? Entonces van a ver algunas funcionalidades extras, por ejemplo, en el que quieren hacer cambios masivos a estas órdenes de trabajo. SAP te lo permite, sí, pero activando ciertas funcionalidades. Entonces, que ustedes sepan esos temas de configuración extra les va a dar un plus a ustedes para que cuando ustedes trabajen en una empresa que tenga el módulo de SAP PM, van a poder exigir de que esa funcionalidad se pueda activar o ustedes que les puedan brindar para que les facilite el trabajo y poder tener tal vez reportes de manera más eficiente o hacer sus procesos también de una forma más simple y óptima, ¿sí? Entonces, también es muy necesario saber qué configuraciones cuenta y podemos tener a nivel de SAP PM para que nosotros tengamos esa noción y podemos, tal vez en una especificación con ya la consultoría de SAP PM, porque toda empresa que tiene SAP tiene una consultora o un área de sistemas que le da mantenimiento y también mejoras a lo que es su sistema. Es como todo software, siempre hay actualizaciones. Entonces, si ustedes ya saben cuáles son las ventajas, cuáles son las utilidades y cuáles son todas las funciones de esta herramienta, entonces van a tener un alcance mayor de poder exigir esas funcionalidades, también de exigir ciertos reportes que se puedan hacer. Entonces, el conocimiento es poder. Entonces, por eso les digo, mientras más sepan del módulo, va a ser mejor por el hecho de que ustedes van a poder tener una capacidad de usuario experto en el área de SAPM. Sigamos. Y bueno, como todo sistema, software, siempre hablamos de la navegación del sistema. No vamos a entrar a hablar directamente de mantenimiento si es que no saben primero cómo entrar, cómo loguearse, cuáles son los botones principales. Es como todo software. Tienen que primero entender cómo está compuesto el sistema, qué botones tiene, cómo es la navegación en sí. ¿Sí? Es como siempre nos indican, ¿no? Cuando estamos aprendiendo algo, que antes de correr primero tenemos que empezar a gatear. Entonces, tenemos que saber necesariamente navegar dentro del sistema. Ahora que se está actualizando más frecuente las versiones de SAP, tenemos entornos y temas diferentes dentro de SAP. Tenemos que aprender a cómo poder navegar. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poco el día de hoy también, aprovechando el tiempo que tenemos destinado. Y en el caso que algunos ya sepan y tengan alguna experiencia que quieran compartir, bienvenido sea.
A ver, vamos primero con el ingreso y salida, ¿sí? ¿Cómo entro a SAP? Bueno, programas, SAP y el SAP Logon, ¿no? Entonces, este es el SAP. Esta ventanita que ustedes pueden ver aquí es lo que yo tengo de SAP. Entonces, bueno, es como todo sistema ERP. Tengo directo software. Tengo mi SAP Logon o puedo buscarlo a través de el inicio y ir justamente a aquí, al ambiente de la empresa que quiero ingresar. A ver, les voy a mostrar primero cómo es a nivel teórico y luego les muestro a nivel práctico, ¿sí? Entonces aquí, ingreso al sistema, tengo aquí justamente la dirección a donde voy a ingresar. Luego de ello tengo que loguearme. Entonces, como les digo, aquí en lo que es SAP y entrando al módulo SAP M, voy a manejar órdenes de trabajo, voy a manejar lo que son recursos internos, externos y también materiales. Es decir, voy a manejar información confidencial de la empresa, ¿correcto? Porque me voy a mover en ese entorno. Tómenlo de esta manera, como si la empresa de manera virtual estuviera dentro de SAP. Eso es. Todo lo que representa las áreas está compuesto por módulos. Todo lo que son el personal está representado como puestos de trabajo. Los trabajos y las actividades de mantenimiento en físico que se llevan están representadas como órdenes de mantenimiento. Entonces, todo lo que se realiza de manera física en SAP lo llevamos a manera virtual. Entonces, si tenemos información totalmente confidencial, tenemos que tener un usuario y una contraseña, ¿correcto? Y obviamente está de más decir que esa contraseña no la deben compartir a nadie más, porque les pongo un ejemplo que normalmente también en una empresa sucedía y bueno, creo que por una lección aprendida ya no le volvió a suceder a tal persona, en el que se prestaba el usuario para poder avanzar sus tareas más ágilmente, pero había algunos procesos que no se debería realizar. Por ejemplo, en la salida de repuestos, se estaba pidiendo más repuestos de lo que se necesitaba y al momento que haya auditoría, se puede reflejar eso, que para una orden de mantenimiento se necesitaba, por ejemplo, este, cinco, ¿cómo se llama esto? Cinco condensadores y al momento que vieron, habían unos siete. Entonces, fueron a ver de quién era el usuario que había solicitado, era tal persona. Entonces está con nombre y apellido. Pero esa persona puede decir que sí, le había prestado a tal personita para que pueda realizar sus trabajos de mantenimiento. Pero ya hay ahí totalmente una falta a la política de la empresa, que ese usuario es totalmente personal y el uso de uno para que pueda realizar sus trabajos de mantenimiento y no se esté prestando a otra persona, porque la otra persona puede hacer ciertas acciones que no sean muy legales, por así decirlo, y al final cuando se llegue a ver quién lo realizó, van a ver que es la persona con nombre y apellido que tenga ese usuario. Entonces finalmente se van a ver perjudicados ustedes. Además que también les cuento que ese usuario y contraseña es una licencia y como toda licencia cuesta. Entonces para que tengan esa licencia, es decir, han invertido en esa cuenta para que ustedes puedan realizar sus trabajos. Entonces, con más razón, tienen que tener el mayor cuidado posible de tener la confidencialidad de su contraseña, ¿sí? Por eso es que no se pueden loguear más de una vez, solo una vez en una máquina. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Cuando ingresan por primera vez el sistema, les va a pedir un cambio de clave donde, bueno, van a tener una clave inicial y luego tienen que modificarlo por cuestiones de seguridad.
Luego van a encontrar esta pantalla de aquí, que, como les digo, debido a los temas que se manejan en SAP, puede cambiar esta pantalla. Pero finalmente siempre se mantiene de la siguiente manera, ¿sí? Como pueden ver. Aquí ya estoy en el entorno de Acti, por ejemplo. Entonces, sigamos aquí. Botones de salida. Aquí ya estamos hablando un poco más de los botones. Este para retroceder, F3, back, finalizar, el Shift F3 y este botoncito rojo que es para cancelar, F2. Luego tenemos también estas dos ventanas de aquí, que una es para abrir sesión y la otra es para agregar otro mandante, por ejemplo. Estos son los botones que ahorita les acabo de mostrar. ¿Sí? Ha cambiado un poco a la figura que se tenía anteriormente. Ahora, también tengo estas ventanas, estos botones de aquí, que es crear modo. ¿Qué es crear modo? Una ventana más. ¿Sí? Como pueden ver. Aquí también es muy importante indicarles que hay una característica que es muy de SAP, que es solamente puedo abrir hasta 6 sesiones, ¿sí? Y acá te indica, se ha alcanzado la cantidad máxima de modos. Entonces, no es algo que pertenezca, por ejemplo, solamente a Active. No, esto es una característica totalmente de SAP. Y ese es justamente los objetivos que se tiene aquí, que todas las características que vayan a encontrar y vayan a practicar, es como tal, ustedes van a afrontar en una empresa que tiene el sistema ERP o en el que ustedes ya actualmente manejan, se van a sentir identificados que así funciona el sistema, ¿no? Entonces, como les digo, máximo pueden abrir hasta 6 ventanas. A veces preguntan, ¿pero por qué no? Les digo de la siguiente manera. En una ventana yo estoy generando órdenes de trabajo, ¿sí? En otra ventana estoy sacando reportes de mantenimiento. En otra ventana estoy haciendo programación del plan de mantenimiento. En cada ventana estoy haciendo actividades y en cada actividad estoy utilizando recursos propios del sistema. Es decir, estoy consumiendo, ya hablando un poco más técnico, estoy consumiendo memoria RAM del servidor, porque estoy haciendo una acción. También en la segunda ventana, en la tercera ventana. Entonces, si en los tres tengo trabajos fuertes, en los seis, disculpen, tengo trabajos fuertes, entonces tener un séptima, una octava, obviamente eso va a aumentar. Entonces, es una manera de cómo SAP se puede asegurar de que el rendimiento sea el óptimo, no solamente para ustedes, sino sea para todos los que van a entrar a este sistema, a todos los que entran al servidor de la empresa, ¿sí? Entonces, restringiendo a máximo 6 procesos que pueden realizar en paralelo, ojo, en paralelo, van a asegurar a que las otras personas que también ingresen al mismo servidor y también quieren trabajar sobre el sistema SAP, SAP, lo van a poder realizar de la manera óptima. Entonces, justamente es por eso, para que todos puedan tener un proceso fluido, ventajoso y óptimo al momento que están realizando sus actividades. Recuerden que ustedes no solamente van a ser los únicos que van a poder ingresar al sistema SAP, sino van a haber otros usuarios más en los cuales no solamente sean de mantenimiento, también pertenezcan a las otras áreas. También van a entrar los de contabilidad, es decir, los de SEO, los de producción, es decir, los de PP, los de logística, los que son los de MM. Entonces, cada uno de ellos que tenga licencia va a operar en sistemas SAP. Y si tuvieran sin número ilimitado de procesos paralelos que puedan hacer, la memoria del servidor va a quedar muy corta y los procesos se van a ver muy lentos al momento que van a ejecutar. Entonces, por eso es que SAP mantiene máximo como 6 sesiones para asegurar eso.
de que los procesos paralelos no puedan afectar al rendimiento del servidor, ¿correcto? Luego de ahí, como ven, puedo generar múltiples modos. Ahora, aquí, si yo quiero loguearme nuevamente, miren, voy a ingresar a Active. Justamente tengo mi usuario y la contraseña. En este caso voy a loguearme nuevamente para que puedan ver qué pasa si hago un segundo ingreso. Por ejemplo, ahorita ingresé mal mi clave, ¿no? Entonces me está saliendo un mensaje de error en la parte inferior con un icono rojo reflejando que es un error. Número clave de acceso incorrecto, ¿no? Entonces, listo. Intento ingresar y acá incluso me muestra que ya hay alguien en esta sesión y me sale el número de máquina, ¿correcto? Que en este caso es a mí. Incluso desde qué hora se ha ingresado. Entonces, ¿desde qué momento ha ingresado? Entonces, eso para que también se tenga en cuenta. Ahora, las ventajas de estar en un servidor de práctica es justamente que van a poder iniciar varias veces. Es decir, en el caso que puedan conectarse a una computadora o en otra, entonces van a poder iniciar de varias maneras, no van a tener esa restricción. ¿Sí? Entonces, eso también para que lo tomen en cuenta. Ujú. Ya. Por ejemplo, voy a decir, continuar con esta entrada sin finalizar las entradas existentes, es decir, sin retirar al que ya ha estado en esta cuenta. Entonces doy OK y vuelvo a ingresar al sistema. ¿Qué pasa si hago un tercer intento pero marco lo primero? ¿No? Incluso acá me salen los terminales, ahora sí, aquí en la parte inferior. Ese es uno de los grandes atractivos que tiene SAP hacia las grandes empresas y por eso es que es tan concurrido la utilización de este sistema, que tiene un control total. Todo lo que ustedes realicen dentro del sistema SAP está siendo grabado, está siendo registrado. Va a haber una trazabilidad en el momento que haya un incidente, haya algo que quieran verificar y va a ser de manera viable saber quién lo hizo, porque aquí en SAP todo se puede encontrar quién lo hizo, qué máquina, entonces por eso es que es uno de los software más utilizados de las grandes empresas, por no decir el primero. Entonces, voy a darle el primero, esta primera opción, continuar con entrada al sistema y finalizar las existentes. ¿Cuáles son las existentes? Estas de aquí. El que ingresé a las 7:05 y luego a las 7:48, hace 2 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Miren, de las ventanas anteriores me acaba de retirar, quedándome solamente con esta ventana de aquí, ¿correcto? Entonces, eso es justamente lo que hace la primera opción. Y esa opción es la única que van a tener trabajando en una empresa. Porque les digo, solamente deben manejar una persona individual. Pero ahorita, por ejemplo, estoy en un servidor que es justamente con fines de capacitación, de entrenamiento, en el cual ustedes van a tener dicho acceso y van a poder practicar, entonces van a poder tomar esas dos opciones. En el caso que se quieran conectar de otra máquina, tal vez, entonces para que no se vea interrumpido la práctica que van a llevar. Sigamos. Bueno, este es cómo terminar una sesión. En realidad es sumamente fácil. Simplemente tienen que darle al este botoncito aquí. Hay una manera que acá también indica que entras al sistema, salir del sistema, ¿no? Les digo, esa es una manera ya muy anticuada. Simplemente cierro como cualquier ventana de internet. No, no les voy a engañar. ¿Para qué se van a complicar?
Finalmente tenemos el mismo resultado. ¿Y falla? Me dirán. No, no falla. Ya, como les digo, tengo 8 años viendo esto y se trata como cualquier ventana de internet o de programa que quieran cerrar. Simplemente cierran la ventana. Luego, así como cualquier software tiene barras de menú, barra de herramientas, aplicaciones, estados, ¿sí? Entonces, les voy a nombrar las principales. Como a veces para los que ven primera vez el sistema SAP puede resultar un poco tedioso porque no están familiarizados mucho con esto de los RPs, no hay mucha familiaridad con utilizar este tipo de tecnologías. Por eso es que les voy a explicar solamente lo necesario. Van a haber bastantes opciones que finalmente les digo, y no se preocupen para que estén totalmente tranquilos, es que finalmente con el tiempo van a poder saber de qué tratan todos los botones y las utilidades que tengan. Eso a medida también que van aprendiendo dentro del curso, por eso es muy importante que puedan entrar en el curso y puedan ver cuáles son las opciones diferentes que tenemos aquí dentro del sistema SAP. Y eso también va mucho de la mano, no les voy a mentir, con la práctica que ustedes realizan. Recuerden, es como todo curso, como toda lección, que mientras ustedes practiquen más, se van a dar cuenta y van a grabarse en la mente de ciertas acciones, ciertas peculiaridades y características que tiene este sistema. Para todo lo que es algo nuevo, tienen que practicar. Y esto va de la mano. Y en el curso también, al menos yo siempre indico la teoría y también con la práctica, porque en verdad veo que el resultado más óptimo es decir teoría y práctica, para que también nos aburran. No les voy a mentir, a veces decir mucha teoría es muy desgastante y tal vez y se pierde ese foco de concentración. ¿Y cómo se puede tomar una manera más didáctica? Justamente practicando. Y practicando con escenarios reales, escenarios de negocio. Recordemos que justamente es una herramienta empresarial. Entonces, hay casos de negocios que se tienen que emplear aquí, que yo les voy a indicar, dándole también ciertas nociones, anécdotas también que he tenido con errores frecuentes que se van presentando y cómo tal vez resolverlos. Y para los que ya, por ejemplo, están dentro del curso, como Jacqueline comentó, que ya están viéndolo conmigo, ellos sabrán que todos los viernes, incluso hacemos una práctica así de lo que necesitan reforzar. Entonces, ahí les comento ciertas anécdotas de que he tenido, para que lo tengan en cuenta y no puedan, y eviten esas situaciones o sepan afrontar ese tipo de situaciones, ¿correcto? Entonces, es ello. Entonces, sigamos viendo qué más podemos ver en el sistema. Ah, correcto, los campos. ¿Qué campos son importantes? La barra de comandos, ¿no? Aquí voy a ingresar transacciones. ¿Qué son transacciones? Son comandos, son códigos en el cuales yo ingreso y me va a llevar a una ventana en específica para realizar una acción en específico. Por ejemplo, lo que mayormente utilizamos en mantenimiento, para los que ya saben, es la IW31. ¿Para qué es? Para crear una orden de mantenimiento. Ingreso, ¿no? Y ya me lleva a la ventana donde dice crear una orden. Luego, voy a abrir otro nodo, miren. Esos eran los nodos o las ventanas que podía abrir hasta 6 veces, ¿no? Voy a abrir las 6 veces para que vean que es lo mismo. Ahí está, máximo. ¿Y cuántas ventanas tengo? Tengo 6. Ah, correcto. Ya. Ahorita abrí, por ejemplo, la ventana para generar órdenes de mantenimiento. Si voy a nivel de carpetas, este es el menú de SAP. Disculpen, me adelanté con eso. El menú de SAP, les presento el menú de SAP. ¿Qué es el menú de SAP? Contiene todas las acciones o transacciones. Aquí ya vamos tomando en cuenta esa nueva palabra, transacciones.
Las transacciones justamente son los procesos individuales que queremos realizar. Y como pueden ver, está dividido por áreas o módulos. Si quiero ver las de mantenimiento, ¿dónde tengo que ingresar? Oficina, componentes, logística, finanzas, recursos humanos, sistema de herramientas. ¿Qué creen? Logística, ¿no? Correcto. Mantenimiento es justamente un proceso, un área de logística, donde en ese caso realizo actividades correctivas y preventivas para mantener la estabilidad de un equipo y la durabilidad. Entonces, aquí tengo la carpeta de mantenimiento, correcto. Entonces, ¿qué voy a encontrar dentro de la carpeta de mantenimiento? Todos los procesos que puedo hacer de mantenimiento. Por ejemplo, ahorita fui a generar una orden de mantenimiento. Ah, ya, correcto. Vamos con gestión de mantenimiento entonces. Y acá encuentro la carpeta donde dice orden. Abro y veo que aquí está el código o la transacción. Como les digo, transacción es la nueva palabra que van a aprender el día de hoy. ¿Qué significa? En este caso, crear en general, ¿qué cosa? Una orden. Ingreso y me lleva a la misma ventana que había ingresado de manera directa anteriormente, ¿no? Aquí había digitado IW31 porque ya conocía la transacción. Disculpen, IW31. Bueno, como les digo, ya tengo 8 años viendo esto y por eso es que, como se darán cuenta, y creo que ya también es totalmente lógico que ya me sé de memoria algunas transacciones, porque es mi día a día. Entonces, aquí algo muy importante también que yo suelo decir en las clases es que yo no soy partícipe que se memoricen las transacciones. ¿Por qué? Porque no les miento, hay miles y miles de transacciones en SAP, dependiendo de los módulos que vayan a ver. Entonces, que vayan a aprender en 2, 3, 14 sesiones, va a resultar difícil. Entonces yo les doy una opción totalmente más viable que a mí me sirvió cuando fui viendo esto. Incluso me di cuenta después y dije, ¿cómo no supe navegar por las carpetas primero en vez de memorizarme las transacciones, ¿no? ¿De qué? La navegación por las carpetas. Esto. Si ustedes saben navegar por las carpetas, no van a necesitar memorizarse las órdenes. Claro que van a haber unas que otras que ya por el mismo hecho que ustedes van a trabajar casi todos los días con esas transacciones, se van a recordar, pero van a ser 1, 2, 3, 4, 10, por ejemplo, ¿no? No van a ser el total de mantenimiento, no. Pero sí es totalmente útil y aquí yo me enfoco bastante en el que sepan cómo navegar en las carpetas. Porque si ustedes saben navegar en las carpetas, genial, ya no van a necesitar saber o memorizar dichas transacciones, ¿sí? Por lo cual a algunos les resulta tedioso y también algunos se preocupan y dicen, wow, si son 100 transacciones, ¿no? ¿Cómo me voy a memorizar todos esos en un mes, en 2 meses? No, tranquilos. Tienen que memorizar o tienen que aprender cómo es navegar en las carpetas. Y en verdad, se van a dar cuenta que en 1, 2, máximo en 3 clases van a saber cómo navegar dentro de las carpetas y por lo tanto van a encontrar las transacciones pertinentes y también transacciones en las cuales tal vez no se imaginaban que existía, pero navegando en las carpetas se dan cuenta de que, ah, genial, sí hay una opción, ¿no? Entonces, es ahí. Entonces estamos hablando de la barra de comandos donde coloco una transacción específica, si es que la sé. También a nivel de las carpetas del menú de SAP, este es el menú de SAP, aquí dice menú de SAP, y encuentro el área de mantenimiento aquí, el módulo PM, y aquí todas las transacciones les doy totalmente la confirmación que están dentro de estas carpetas. No va a haber una transacción de mantenimiento que no esté en estas carpetas, no. Porque justamente SAP diseñó estas carpetas ¿para qué? Para ese fin, para que ustedes puedan manejar todo su proceso de mantenimiento y no haya ninguna que se escape que no esté en estas carpetas. Entonces, siempre van a encontrarlo por aquí, ¿correcto? Sigamos. Luego van a tener mensajes de error, justamente un detalle de mensajes y también en qué entorno están logueados, ¿no?
Entonces, por ejemplo, voy a poner una transacción que no existe. IW3, IW00. No. A ver, vamos a colocar una transacción. Uy, mira. Ya, me sale un error, ¿no? O en este caso un mensaje de información. La transacción tal no existe. Como pueden ver, el sistema va a ir indicándole si es que existe o no existe. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en la parte inferior. Adicionalmente, esto, miren aquí en Session Manager, van a poder ver información de su usuario. En este caso, en qué sistema están logueados, en qué mandante. Ahora les voy a hablar de mandante de manera posterior. El usuario, el programa, la transacción, miren, incluso acá me dice la transacción. Ah, genial. ¿Y qué pasa si ingreso al anterior que acabo de decir, IBL31? ¿Veo acá la transacción? Por supuesto que sí, miren. El tiempo de respuesta, incluso, ¿no? Entonces ya cosas técnicas. En el caso que, no sé, ustedes ya manejen más de dos mandantes, luego les voy a explicar qué es un mandante. Van a querer saber, ¿verdad? ¿En dónde estoy trabajando? Ah, rápidamente se ubican aquí y ven, ah, correcto, en el mandante 800. Perfecto. Y continúo, ¿no? O en qué transacción, si es que, por ejemplo, quieren decirle a su compañero de trabajo, ah, ya, es la transacción, ingresan aquí, IW31. Perfecto. ¿Qué más? Tienen la barra, los botones de retroceder, por ejemplo, ¿sí? Este es retroceder, pero ya salir prácticamente, miren. Vamos a ingresar a IW31, salgo. Y el otro es el de cancelar. Luego de estos de aquí, estos son los buscadores. Tienen mayor uso en una que otras transacciones, o también para buscar, por ejemplo. Ahorita les enseñé la transacción principal de mantenimiento, la IW31. Correcto. Quiero ver en qué parte de la carpeta se encuentra. Ah, correcto. Ingreso aquí al buscador, buscar, y coloco IW31. Aquí no les miento, va a demorar un poco, como pueden ver, y me ubica en dónde está, ¿correcto? Acá, ubico, dentro de la carpeta Word, correcto. Quiero buscar más, doy a este buscador más y continúa con la búsqueda en el caso hubiera. En este caso parece que no. Sigamos. Acá, como les decía, tienen el campo de comando para ingresar la transacción totalmente directa, la barra de menús, la barra de herramientas, por ejemplo, los buscadores, y también el botoncito para abrir nuevas ventanas. Y luego ya cuando ingresan a una transacción específica van a notar ya campos adicionales, ¿no? Que cada transacción tiene campos diferentes. Por ejemplo, esta es la IW31, nuevamente. Ahora voy a entrar a la transacción de avisos, IW21. Se van a dar cuenta que los dos, miren, son campos diferentes. Es que es así. Cada transacción, ahora les voy a mostrar otro, por ejemplo, el de reportes, IW39, que manejan distintas ventanas. Es que son operaciones, actividades distintas, por eso es que van a tener también formatos distintos de visualización. Bueno, y acá les digo cuáles son los botones a nivel general, ¿no? Sí, aquí tienen. ¿Qué más? Navegación, SAP tiene una interfaz hacia el usuario final, permite la definición de usuarios específicos, aparece cuando ingresas SAP, ¿correcto? Esos son detalles. Ah, aquí, esta es una parte muy curiosa, normalmente para los que recién están aprendiendo, no saben cómo activar los códigos de las transacciones, por ejemplo. Veamos aquí.
pueden darse cuenta que acá tengo IW31, pero hay algunos que solamente dice crear en general. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí, en detalles, opciones, pueden habilitar los nombres técnicos o ocultarlos. Voy a quitar este check, miren, y le doy OK. Vuelvo a ingresar a la carpeta que les había comentado hace un momento. Miren, ya no está, IW31 desapareció, solamente está el texto. Entonces, por eso es que también es muy importante acotarlo aquí porque normalmente eso sucede, al menos para los que recién tienen un usuario totalmente nuevo y no se ha predefinido que tenga esa opción. Entonces, ustedes mismos lo pueden activar, de que se visualice el nombre técnico. Ujú. Muy bien, y aquí tenemos. ¿Qué más? Uso de funciones básicas, como les digo aquí, ¿qué es una transacción? Como se han podido dar cuenta por las pequeñas ventanas que he ingresado de crear una orden, crear un aviso. Es un código de transacción, es un conjunto de hasta 20 caracteres. ¿Sí? Bueno, no van a encontrar una transacción con 20 caracteres, pero hay la opción que se pueda codificar hasta 20. ¿Sí? Que les muestra una pantalla en SAP, justamente. Entonces, por ejemplo, el código asociado para la generación de una factura para pagar en FI, en finanzas, es FB60. ¿Sí? Si conoce el código de la transacción, también puede acceder directamente a través del código de comando. Comando de códigos. Mire, eso también es una característica que tiene el sistema. Todo lo que yo he hecho hasta el momento se tiene como un historial aquí en la barra. Quiero ocultar la barra tal vez por algún caso y puedo hacer eso también. Y luego, ayudas en SAP. Hay dos ayudas que son muy notables, que es el F1 y el F4. ¿Sí? El F1 siempre te dice de qué trata el campo. Por ejemplo, ustedes cuando están iniciando en esta etapa de navegar y aprender lo que es SAP, acuérdense, siempre van a necesitar el F1 y el F4, que son las teclas. Entonces, aquí, por ejemplo, el F1 me ayuda a saber de qué trata un campo. Me posicione en un campo que quiero saber de qué trata y me da una pequeña descripción, inclusive en algunos casos hasta ejemplos. Mientras que el F4, ¿qué? Las opciones que yo puedo ingresar en dicho campo, las opciones disponibles. Eso es lo que es el F1 y el F4. ¿Sí? Ahora, hablando un poco ya más del módulo de mantenimiento, ya viendo la parte de navegación, como les digo, a manera así resumida y sumamente ágil, les acabo de decir cómo es la navegación dentro del sistema. Como pueden darse cuenta, no es tan traumático como tal vez puedan pensar. Es totalmente simple y si lo practican, lo van a aprender sumamente rápido. Ahora, en un proceso de mantenimiento, ¿cómo es? Es como un gráfico de procesos. Tengo una entrada, que en este caso es un requerimiento de servicio. Se da todo el proceso de mantenimiento, todo el ciclo de mantenimiento. Y finalmente tengo un resultado, que es el servicio que se ha brindado. ¿Correcto? Entonces aquí ya tengo un pequeño diagrama del proceso de mantenimiento, por ejemplo, identificación de los objetos técnicos, que en este caso son mis equipos, y ubicaciones técnicas. Justamente la ubicación técnica es donde se encuentra el equipo. Generación del aviso para alertar que tengo un aviso que está fallando o está totalmente parado, ya destruido. Luego tengo una planificación de una orden de mantenimiento. Luego la programo en sí, es decir, ya
el planner le dice, ok, va esta orden, así que tales técnicos tienen que trabajarlo. Luego va la ejecución, es decir, donde los técnicos o los operarios en sí ya tienen que trabajar para que restablezcan el equipo o simplemente le den mantenimiento. Finalmente entran a una etapa de notificación. ¿Notificación qué significa? El momento en que tienen que reportar cuántas horas han empleado, qué repuestos han utilizado y si han contratado a un tercero. Todo eso es en la parte de notificación, que es como informar o reportar de qué es lo que han hecho realmente. ¿Sí? Y finalmente, llego a la parte de datos maestros. ¿Qué son los datos maestros? ¿No? Los datos maestros son los elementos esenciales y sumamente básicos para el proceso en un módulo. Aquí, los datos maestros no es que sea algo exclusivo de mantenimiento de planta, es decir, de SAP PM, sino de todos los módulos. Todos los módulos cuentan con datos maestros, que como les digo, los datos maestros son pilares, son datos básicos, esenciales, que me van a permitir llevar el proceso correcto, en este caso del módulo, en lo que es mantenimiento, de manera correcta. Porque si hay algunos que no se generen o no se creen, no voy a poder continuar con un proceso de mantenimiento. Por ejemplo, cuando yo hago una orden de trabajo para una bomba hidráulica, yo necesito establecer un mecánico o un eléctrico, ¿no? En este caso, un mecánico, ya. Un mecánico, ¿cómo lo represento? A través de un puesto de trabajo. Pero si nunca creé el puesto de trabajo, ¿cómo voy a poder generar esa orden de mantenimiento? Va a ser totalmente imposible, por lo cual no voy a poder continuar, ¿correcto? Entonces, por eso le digo que son elementos totalmente esenciales para poder continuar con un proceso. Por eso es que son datos maestros, ¿sí? Les digo que no solamente es algo exclusivo de mantenimiento de planta, sino también de todos los módulos. Todos los módulos cuentan con datos maestros. ¿Son lo mismo? No, son totalmente diferentes. Los de mantenimiento justamente son los que tienen mayor cantidad de datos maestros. Los demás módulos tienen 4, 5, 6, pero mantenimiento es uno de los módulos que maneja mayor cantidad de datos maestros, ya que PM cuenta con distintos flujos de mantenimiento: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo o planificado, mantenimiento predictivo, mantenimiento de overhauling, mantenimiento de inversión. Entonces, para poder llevar correctamente el proceso correcto de todos esos flujos, tengo que tener los datos esenciales. La premisa. ¿Cuál es la premisa? Es esto, los datos maestros. Esa es una parte muy esencial en lo que es SAP PM. Entonces, como se darán cuenta, ya hemos llegado a la mitad de esta presentación. Quisiera preguntarles ahí si tienen hasta el momento alguna duda, alguna consulta que quieran hacer hasta este momento. Les doy la libertad total para que lo puedan realizar. Ujú. Sí, si, como les digo, si tienen alguna duda, tal vez eh, algo que hayan visto, hayan escuchado, lo pueden preguntar. Justamente de eso se trata, de que también se pueda aclarar ciertas dudas, precisiones. Entonces, si lo tienen, entonces les digo, ya que estamos ahorita en la mitad de esta sesión, lo pueden decir con total libertad. A ver si hay alguno. Lo dice, por favor. ¿Qué tal? ¿Verdad? Em, Ahí sí me podrías ayudar, Jacqueline. No recuerdo si está grabada la sesión. Me parece que sí. Normalmente siempre es de esa manera. Igual, ¿podrías confirmarlo, por favor?
La sesión está grabándose en este momento. Después la vamos a subir al aula virtual para que puedan revisarla, en el caso de los alumnos. Y en el caso de los que están interesados, vamos a subir a Facebook también. Ujú. En unos momentos confirma sobre lo que acabas de preguntar. Está bien, entonces creo que no hay mayor preguntas de lo que hemos estado conversando aquí, detallando. Entonces, continúo. A ver, entonces, les comentaba, en lo que es en mantenimiento de planta, tenemos datos esenciales que yo les llamo los pilares para poder tener el correcto flujo de los procesos de mantenimiento, que son los datos maestros, ¿sí? Los datos maestros no es algo exclusivo de mantenimiento de planta, sino todos los módulos cuentan con datos maestros. Claro que cada uno cuentan con sus propios datos maestros. No es que estos mismos de aquí o parte de ellos se van a compartir uno con otro, no. Son exclusivos de cada módulo, ¿sí? Y cada módulo tiene sus datos maestros. Entonces, a ver, les voy a decir de manera así totalmente resumida para también hablar un poco a nivel macro de qué trata el curso. Es lo que son ubicaciones técnicas, son las áreas donde se encuentran los equipos justamente. Por ejemplo, puedes tener un entorno espacial, técnico, funcional también, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una zona, es un área donde se encuentra el equipo. Luego ya entramos a hablar lo que son los equipos en sí. Los equipos, como ustedes lo sabrán, el nombre mismo lo dice, son los equipos que se tienen en planta, tal vez para un área de producción, tal vez para, sea un vehículo que se utiliza para el transporte. Entonces, esos son justamente los equipos, condensadores, las calderas, las bombas, incluso los grupos electrógenos también. Entonces, mejor dicho, todo aquel que se pueda dar mantenimiento o que se deba dar mantenimiento, lo voy a denominar como equipo. Porque a veces entra mucho la pregunta entre qué es un equipo o qué es un repuesto. A veces hay mucha confusión de eso, a pesar que puede sonar un poco simple, pero no, es que sí, un repuesto es algo que yo simplemente lo puedo reemplazar y ya, un componente, una parte de un equipo más grande. Mientras que un equipo es un objeto en el que se repara, no que se reemplaza, sino que se repara. Ahora, un equipo puede estar compuesto de repuestos, sí, por supuesto que sí, que justamente son todos sus componentes. Hay componentes que se reparan y hay componentes que se reemplazan. Ahora, dependiendo de cuáles reparan, vendrían a ser lo que son equipos. Y los componentes que se reemplazan son repuestos. Ah, correcto. Me acaba de confirmar Jacqueline que sí, está siendo grabado. Entonces, muy bien, continuamos. Los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo son las personas o el área de personas que van a tener las intervenciones de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, los mecánicos, los eléctricos, los inspeccionistas. Entonces, todas esas personas que van a intervenir en las actividades de mantenimiento se declaran como puestos de trabajo. Luego, también manejamos lo que son clases y características. Lo que pasa es que hay equipos que tienen gran información que tal vez SAP no, dentro de todos los campos que tiene, no pueda contener toda esa información. Es decir, no hayan campos para esa información. Al menos para lo que son los vehículos. Los vehículos manejan el número de serie del motor, número de matrícula, entonces, informaciones ya que son muy importantes tenerlas a la mano, pero ya son muchas, por los cuales el sistema SAP no lo tiene predefinido para que lo puedan registrar. Para eso,
da la opción de clases y características. Las clases y características nos ayuda a ingresar más campos de lo que normalmente se tiene. Por ejemplo, aquí en una bomba, los tipos de bombas, los tipos de extractores, entonces yo puedo generar campos en los cuales se puede agregar más información de lo que normalmente se tiene en un equipo o en una ubicación técnica. ¿Sí? Me permite, entonces, SAP está viendo por todos lados, es decir, si tal vez los campos no son suficientes, correcto, te doy una característica, o mejor dicho, una propiedad dentro del mismo sistema que se llaman clases y características, como acá dice características de qué, del equipo, en el que puedes ingresar más de ellas. Luego, también tenemos lo que son los conjuntos PM, o lo también llamados los kits. Los kits, recordemos que son un conjunto de repuestos en el cual tenemos kits de emergencia, kits de reparaciones correctivas. Entonces, si se maneja ese tipo de repuestos o esos tipos de kits, también se puede representar a nivel de mantenimiento, que son justamente los conjuntos PM. Ahora, ¿son obligatorios? No, es una opción, porque no todas las empresas manejan lo que son los conjuntos o los kits, pero está la opción allí. Luego también tengo la lista de materiales para equipo. Es decir, si hay equipos que manejan un mantenimiento planificado o equipos que manejan un mantenimiento correctivo muy frecuente, yo ya puedo preestablecer cuáles son los repuestos eh, totalmente necesarios que se necesitan sí o sí para ese equipo. Entonces, en vez de estar buscando una base de datos de 5.000, 6.000 materiales, entonces mejor los declaro a través de una lista de materiales para un equipo en específico, ¿no? Por ejemplo, en una camioneta Ford, ¿qué voy a necesitar? Un repuesto 1, una llanta, un neumático de tal dimensión. Entonces ya son repuestos totalmente únicos y exclusivos para ese equipo. Eso es lo que me ayuda a establecer una lista de materiales. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo voy a generar una orden de trabajo y vea su lista de materiales, voy a saber cuáles son sus componentes específicos para ese equipo. Y no tengo que navegar en una base de datos, como les digo, o en un almacén que tengo 6.000 materiales y tengo que decir, ah, mira, este es para este equipo y este no. No, la lista de materiales para equipo va focalizado para el equipo en sí. Esa es la ayuda que se tiene. Luego también tenemos lo que son las hojas de ruta. Las hojas de ruta como bien indica el nombre, me dice cuál es la ruta que debo tomar, tal vez para una acción preventiva. Normalmente se utiliza para una acción preventiva. También se puede utilizar para una acción correctiva. Es decir, en el caso que un equipo esté fallando y sea, por ejemplo, una caldera, yo puedo tener establecido una hoja de ruta. ¿Qué es una hoja de ruta? Simplemente es un procedimiento con ciertas operaciones que yo tengo que seguir para poder reparar esa caldera. Entonces, en operación 1, ya, tengo que hacer primero un inspeccionado. Eh, operación 2, tengo que hacer un desarmado del equipo, es decir, de la caldera en sí. Y así sucesivamente. Ahora, en cada operación yo también establezco cuáles son las personas que van a intervenir. Entonces voy pasando uno por uno. Esa es una hoja de ruta. Como ven, en cada operación voy mencionando quién interviene, cuántas horas y la operación que va a realizar. ¿Correcto? Por eso es que acá ven puesto de trabajo, quién es el que va a estar asignado. También la descripción de la operación, el trabajo que va a conllevar y disculpen, me olvidaba aquí también el número de personas que van a intervenir. ¿Correcto? Esa es una hoja de ruta. Como, como les comento, la hoja de ruta normalmente se utiliza mayor en lo que son los planes de mantenimiento, en un mantenimiento preventivo, porque ahí tienen que tener totalmente claro cuáles son los pasos que tienen que seguir. Mientras que un correctivo, si bien es cierto, se puede utilizar ya una norma establecida, también van a haber algunas situaciones que sean totalmente anómalos y no tienen una hoja de ruta preestablecida, por lo cual son actividades que se van a dar en el momento. Entonces, esa es la hoja de ruta, una secuencia de actividades donde se indican cuáles son las personas que van a intervenir. También tengo lo que son los puntos de medida.
Los puntos de medida, ¿qué son? Son los documentos en los cuales se van a registrar las mediciones. Recordemos, por ejemplo, en un montacarga, por ejemplo, ¿qué contabilizo? El, el recorrido que ha tenido, ¿no? El recorrido en kilómetros. Por ejemplo, en un avión, ¿qué es lo que contabilizo? Los ciclos de vuelo, tanto el despegue y los aterrizajes. Ese es un ciclo de vuelo. Luego también, en un motor, ¿qué es lo que considero? ¿Qué es lo que mido? Las horas de operación, ¿cuánto tiempo ha estado trabajando? Entonces ustedes dirán, ya correcto, hago la contabilización y el registro de todo lo que se ha trabajado, pero ¿para qué? Para que se pueda dar un mantenimiento. Es en el caso, un ejemplo muy práctico es el caso de los autos. En los autos se da un mantenimiento, por ejemplo, cada 5.000 kilómetros por marca, ¿no? No les digo que normalmente es así. Este, que, por ejemplo, cada 5.000 kilómetros se da un mantenimiento. Hay algunos que incluso es un poco más, y pueden llegar incluso hasta 10.000 kilómetros donde se tenga que dar mantenimiento. Ah, correcto, ya. ¿Y cómo se lleva esa medición? Esa medición justamente se lleva en el mismo auto, ¿no? Entonces, también pasa justamente para los equipos. Ahora, eso en SAP se transmite en lo que son puntos de medida. Justamente esa medición, por eso es que de ahí viene el nombre, del registro de todas las mediciones que se van llevando. Es decir, el día de hoy hizo 100 kilómetros, el día de mañana está haciendo unos 200 y así sucesivamente mientras que va trabajando el equipo. En el caso de los aviones, los ciclos de vuelo, de despegues y aterrizajes también es muy importante contabilizarlo, porque de acuerdo a cada 5.000 ciclos o 10.000 ciclos se da un mantenimiento. Entonces, es muy importante tener esa medición, ese registro de, del trabajo que está desempeñando esos equipos. Catálogos. Catálogos es una parte muy importante en lo que es mantenimiento porque me permite identificar de una manera muy amigable y también efectiva lo que son las acciones que se han tomado para un mantenimiento, los síntomas que se han podido presentar en un equipo. Tal vez el equipo está vibrando mucho, está haciendo demasiado ruido, entonces eso ya me indica que el equipo no está funcionando bien. También tengo catálogos de lo que son las causas. Tal vez hubo un cortocircuito, tal vez el equipo estaba muy oxidado, tal vez el equipo estaba sin haber darle un mantenimiento. Entonces ya son causas distintas que pueden provocar la falla de dicho equipo o la parada completa de ese equipo. Entonces, como les digo, los catálogos, como pueden ver, son varios. Ahora, en mantenimiento tiene constituido de 6 tipos de catálogos, que justamente son los que normalmente se utilizan, los cuales son medidas, actividades, disculpen, medidas, acciones, causas, parte objetos, síntomas y codificación. Entonces son distintos catálogos, como les digo, en el que se puede clasificar cuáles fueron los síntomas, las causas que haya causado la parada del equipo o la falla del equipo. Luego ya hablando en el entorno de mantenimiento planificado, tenemos los planes de mantenimiento, donde nosotros vamos a establecer la frecuencia de cada cuánto tiempo se tiene que dar el mantenimiento del equipo, las parametrizaciones de programación. Esta parte es muy importante para los planners, en el cual se indica de cuánto antes se tiene que anticipar la creación de la orden con respecto a su ejecución, si hay una conclusión anticipada o retrasada, cómo se debe comportar la siguiente orden que se va a ejecutar. Tal vez se debe ejecutar en los mismos días que se ha retrasado o tal vez debe mantener la misma fecha de ejecución. Entonces, todos esos parámetros se indican aquí, los parámetros de programación de planificación. Es muy importante entenderlo. Aquí, si no les voy a mentir, es una parte totalmente compleja
Al principio cuesta entender, pero es sumamente necesario porque una vez establecido, este plan de mantenimiento se ejecuta de forma automática. Es decir, ya comienza a ejecutarse solo. Esa es la ventaja que tiene el mantenimiento planificado en SAP. Solamente se define una sola vez y de ahí tiene un proceso totalmente automático. Ya se comienza a mover por sí solo. ¿Sí? Entonces, de una manera resumida, les he indicado justamente lo que son los datos maestros. Como bien les indicaba aquí, los datos maestros son estos de aquí. Claro que ya dentro del curso detallamos cada uno de ellos y comenzamos a desarrollar cada uno de los puntos. Bueno, por eso es que tampoco no puedo ir a generar cada uno de ellos, porque al generar cada uno de ellos van a haber diferentes campos en los cuales ya vamos a comenzar a detallar y profundizar un poco más en el tema. Por ejemplo, en ubicaciones técnicas, eh, tengo lo que es las ubicaciones superiores, las jerarquías, la estructura organizativa que se tienen que tener totalmente en cuenta para la creación de la ubicación técnica. También el receptor de liquidación que se tiene que contar. En los equipos también tengo que indicar qué ubicación técnica es la que le va a contener, cuál es el puesto de trabajo responsable que está a cargo de estos equipos, cuál es el grupo de planificación encargado del mantenimiento de esos equipos. Entonces ya son detalles que tenemos que verlo con mayor tiempo, que en verdad cada uno de ellos, al menos para una explicación inicial, toma tiempo y si lo hacemos ahora, se nos iría totalmente el tiempo. Por eso es que ahorita tengan totalmente una visión sumamente macro de qué trata el curso, cómo está compuesto, para que se puedan animar a entrar al curso y puedan saber todo el detalle y también la creación de cada uno de ellos. Como les digo, la didáctica aquí, la metodología siempre es la teoría con la práctica. Es decir, mediante se va explicando, también se está generando los datos maestros y sucesivamente los avisos y órdenes de mantenimiento. Entonces, me queda preguntarles, antes de pasar a lo que son los avisos y órdenes de mantenimiento, si tienen una pregunta hasta aquí. Ujú. Veo que no hay mayor pregunta. Bueno, a ver, entonces sigamos avanzando. Tengan totalmente la confianza de preguntar. Justamente de eso se trata, ¿no? Que no les quede duda alguna de lo que ahorita estamos hablando y explicando. Correcto. Ya. Bueno, también como parte del overview del que tenemos el día de hoy, es explicarles también lo que son avisos de mantenimiento y órdenes de mantenimiento, ¿sí? Que justamente las órdenes es la parte principal del curso. Entonces, les comento aquí. En un flujo de mantenimiento es de la siguiente manera. Un flujo estándar. ¿Qué es un flujo estándar? Cuando hablamos algo estandarizado es algo general para todos. Si es algo general para todos, es algo que es totalmente efectivo y óptimo. Entonces, que normalmente se debería aplicar en la mayoría de las empresas. Y les comento, la mayoría de las empresas maneja este flujo de aquí, ¿correcto? Siempre que hay variantes, claro está, por particularidades que tiene la empresa, pero la base es esta. Siempre mantiene estas etapas de aquí.
donde empezamos hablando de un aviso en el cual se reporta cuál es la falla que se tiene dentro del equipo de mantenimiento. Un área totalmente ajena al mantenimiento, por ejemplo, el área de producción o el área de calidad. En el laboratorio tenemos varios equipos en el cual uno esté fallando o ya le toca un mantenimiento, se indica por un aviso en el cual llega un planner y el planner indica qué fecha se va a atender, quiénes lo van a atender y también algunos detalles adicionales para cuándo lo tendrían terminado, ¿no? Simplemente para que ellos puedan establecer o planificarse de cuándo van a volver a contar con su equipo en el área de calidad. Una vez que se haya reportado, como les digo, la falla en el equipo o la solicitud de mantenimiento, les digo que entra por una planificación, donde aquí viene un discernimiento del planner en ver si efectivamente es una orden de trabajo. Porque no todo lo que se reporta efectivamente vaya a ser un mantenimiento, tal vez sea totalmente una confusión de quien lo esté reportando. Entonces, para eso lo tiene que evaluar un planner, ¿no? Un planificador, en el cual, como les acabo de mencionar, indica quiénes son los recursos que van a intervenir, cuáles son las fechas y también el trabajo que van a desarrollar. Luego de eso, se entra ya a una programación de la orden. En una programación de la orden ya estamos hablando de establecer ya detalles mayores, por ejemplo, los repuestos que se van a utilizar, si va a intervenir un tercero. Entonces ahí entra la palabra liberación de la orden o aprobación de la orden, en el cual ya pasó el visto bueno del planner o en algunos casos del jefe de mantenimiento, en el cual se dé la aprobación de la ejecución de dicha orden. Entonces la orden ya entra a una etapa de programación, en el cual ya tiene una fecha establecida en el que se tiene que llevar a cabo con ciertas personas, diré, con cierto personal y repuestos que se vayan a utilizar. Luego tengo la parte de la ejecución de la orden. En esta parte ya intervienen netamente los trabajadores, donde comienzan a indicar cuánto tiempo han destinado a reparar ese equipo, ¿no? Indicando también qué cantidad de los repuestos han utilizado y también qué repuestos han utilizado. Entonces, porque muchas veces lo que se haya programado en la orden, si bien es un plan, no necesariamente es lo que se vaya a consumir en la ejecución, porque en la ejecución siempre aparecen escenarios totalmente inesperados, en el cual tal vez necesitan que el equipo necesita una mayor cantidad de aceite, por ejemplo, una mayor cantidad de horas invertidas. Eh, Tal vez necesita una especialización de un recurso técnico más. Entonces, al momento de la ejecución se ve lo que realmente se necesita. Entonces, por eso es que aquí ya hablamos de las notificaciones. En las notificaciones indicamos todo ello, toda la parte real, donde se ve justamente cuánto han consumido, qué personas han reparado, entonces, toda esa parte de ahí. También, si hay un servicio de un tercero, decir cuánto tiempo ha dedicado ese tercero y si finalmente ya lo terminó. Luego de terminar con esa parte de ejecución, entramos a la parte del cerrado de la orden. En el cerrado de la orden, como ustedes verán, simplemente es ya dar la conclusión de que el trabajo ha terminado, los repuestos también ya se han consumido, lo que se tenía que haber consumido, y los trabajos de los terceros también ya han concluido. Y finalmente, tenemos una parte de la liquidación de la orden, en el cual se menciona todos los gastos implicados en la orden, tanto del personal interno, porque maneja una tarifa, tanto de los costos de los repuestos, porque cada repuesto cuesta, no es que sea gratis, y también los servicios contratados hacia terceros.
porque eso también cuesta. Entonces, todo eso se va a ir a distintas cuentas contables en el que en el proceso de liquidación se va a hacer justamente esa actividad. Y ahí concluye el ciclo de mantenimiento. ¿Sí? Como verán, el ciclo de mantenimiento es algo lógico que normalmente sucede físicamente, es que justamente de eso se trata, de que se represente lo que es físico a nivel virtual. ¿Por qué? Porque todo esto voy a tener un control, una trazabilidad de lo que voy a necesitar saber a fines de mes, tal vez para llevar un reporte de costos, tal vez para sacar mi presupuesto para los siguientes meses, ya que voy a tener un historial de cuánto mantenimiento correctivo le dedico y también cuánto un preventivo. Entonces, todo ello me va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, esta parte del proceso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora, hablando ya un poco más de los avisos, cuando tomen el curso vamos a hablar de estos 4 temas de aquí. Del aviso en sí, donde les comento que hay 3 tipos de avisos. Un aviso de solicitud de mantenimiento, un aviso de avería y un aviso de actividad, que los 3 son totalmente independientes. Una solicitud es cuando se necesita mejorar el performance de un equipo. Un aviso es cuando el equipo, un aviso de avería es cuando el equipo está fallando, está teniendo problemas, tal vez esté parado. Y un aviso de actividad es una documentación técnica donde se indica qué es lo que se ha realizado mayormente. Luego, hablamos lo que son uno de los catálogos más importantes de mantenimiento, que son los síntomas, averías, causas. Estos catálogos me permiten a mí poder tener mayor información de manera puntual y precisa de cuáles son los síntomas comunes que se han podido presentar en los equipos para que fallen, cuáles son las averías que se han dado y también las causas. Una vez que se haya concluido con el mantenimiento, van a saber sí o sí cuáles son las causas que han podido llevar a que falle el equipo. Entonces, sabiendo ello, esta información, que en verdad en mantenimiento es muy frecuente, muy recurrente, va a permitir tener una noción mucho más clara de cuáles son los problemas que se tienen en la empresa, ¿sí? Y justamente tener una solución ya de raíz para poder evitar justamente estas fallas dentro de los equipos. Luego hablamos también de un perfil de catálogo. Justamente lo que son síntomas, averías y causas van a tener un sinnúmero de síntomas, un sinnúmero de partes de objeto y un sinnúmero de causas que, que cada uno de ellos pueden originar justamente la falla del equipo. Entonces, un perfil de catálogo me permite tener un filtro mayor hacia qué equipo tengo que destinar tales síntomas, tales averías y tales causas. Ahí hago una diferenciación ya dirigido hacia el tipo de equipo que se va a manejar. En este caso, si hablamos de bombas hidráulicas, por ejemplo, no va a pertenecer los mismos síntomas o las mismas causas que, por ejemplo, para un equipo personal, es decir, para una laptop, para una desktop. Entonces, no va a presentar las mismas causas, ¿correcto? O tal vez para un vehículo. Entonces, son totalmente diferentes. Entonces, los perfiles de catálogo me va a poder o me va a facilitar poder hacer esa dirección de qué síntomas, averías y causas voy a tener. Y como último, tengo la creación de órdenes a través de los avisos de mantenimiento. Este también es un proceso totalmente útil en el cual yo indico de todos los reportes que se han indicado de las diferentes áreas de las empresas, es decir, de los distintos avisos, cuáles se van a convertir en órdenes. Incluso les comento que
puedo tener unos 3, 4 o 5 avisos y los puedo convertir en una sola orden de trabajo, porque tal vez engloben al mismo equipo, ¿sí? Y finalmente, esa es la parte de avisos, ¿no? Donde, como ven, el principal objetivo que se tiene es avisar de que necesito un apoyo técnico, un apoyo de mantenimiento, o indicar de que el equipo está fallando totalmente, para que entre toda esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí es la parte de mantenimiento, de la orden de mantenimiento. Y eso es justamente lo que hablamos en el tema número 3, órdenes de mantenimiento, ¿sí? Igual, les doy la opción si es que tienen alguna pregunta, consulta hasta el momento, lo pueden hacer sin ningún problema. También les digo que lo pueden poner a través del chat si es que quieren enviar su consulta para poder responderles. Bueno, no hay mayores preguntas, así que les comento las partes de las órdenes de mantenimiento, que esa es la parte principal, ¿sí? Como les digo, esa es la parte donde van a trabajar sí o sí todos los días. ¿Qué son las órdenes de mantenimiento? Es un medio de planeación de los trabajos de un objeto técnico. Permite la planificación, ejecución y documentación de actividades, ¿correcto? Donde acá yo voy a declarar qué actividades voy a ir a hacer, qué materiales voy a utilizar y qué servicios. Hasta ahí ya se pueden ir dando cuenta de que siempre hablo de estos tres. Es que en mantenimiento son estos tres principales factores de gastos que voy a contar en una orden de mantenimiento. Porque finalmente todo esto se refleja en un gasto, en costos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de costos que manejo aquí? De la tarifa interna que tiene el personal propio, los repuestos que se han utilizado y los servicios. Así es como está compuesto la estructura contable para los trabajos en los equipos. Como bien ven aquí, el principal propósito de la orden de mantenimiento es de tener una herramienta de planeación, además de recolectora de información, ¿sí? Entonces, hay clases de mantenimiento, hay clases de mantenimiento, clases de mantenimiento reflejan justamente los procesos que se van a llevar. Por ejemplo, tengo una orden de mantenimiento correctivo que normalmente se maneja un PM01. Tengo una orden de mantenimiento preventivo que normalmente se maneja un PM02. Una orden de mantenimiento predictivo, también una orden de renovación o overhauling. Una orden de calibración también, que acá tiene una integración con el área de calidad. Y finalmente tengo una orden de inversión. Entonces normalmente clasificamos las clases de las órdenes. A ver, denme un momento. A ver, justo. A ver, un momento. A ver, hola, hola. A ver, me indican si ahí se puede escuchar, por favor. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, como les comentaba, las clases de las órdenes reflejan justamente los procesos de mantenimiento que se van a llevar.
Los que conocemos un poco más del tema, justamente en Industrial llevamos unos cursos de los procesos de mantenimiento que se tienen. A nivel técnico también se tiene cuáles son los procesos de mantenimiento. Sabemos que hay un mantenimiento correctivo, un mantenimiento preventivo, un mantenimiento preventivo, un mantenimiento de reparación de componentes, un mantenimiento de calibración y un mantenimiento de inversión. Entonces, no es algo, una clasificación que SAP lo haya estipulado, sino son procesos globales que siempre se han tenido. Entonces, SAP también lo refleja a través de las clases de órdenes de mantenimiento, de acuerdo al proceso que se vayan a realizar. Ahora, como esto sucede y es homólogo a los módulos, si bien en SAP están todos los procesos, pero no significa que la empresa tenga que hacer todos esos procesos. Tal vez la empresa pueda realizar un correctivo, un preventivo, un predictivo y nada más. Tal vez de manera posterior se quiera aventurar con una renovación de componentes y así sucesivamente, de acuerdo también al grado de madurez que tenga la empresa. Ahora, les cuento que la mayoría maneja y esencialmente lo que es un correctivo porque son fallas que acontecen en el momento y también preventivos que tienen que asegurarse de acuerdo a la ficha técnica del equipo. Ahí les dice cada cuánto tiempo se tiene que dar mantenimiento. Entonces, es lo que normalmente se maneja, en un correctivo y un preventivo. También hay lo que es predictivo y todo ello, pero ya depende de la empresa si lo tiene implementado. Pero, como les digo, en el 99% siempre tienen estos dos y es necesario. Ahora, aquí es una grande ventaja de saber utilizar un preventivo, porque un preventivo es sumamente automático en SAP, en SAP, ¿sí? Entonces, solamente se establecen los parámetros de programación, a qué equipos están afectados y aquí se comienza a ejecutar de manera automática. No hay intervención mayor. Entonces, imagínense, ustedes pueden tener en planta 300 equipos, 500 equipos, 1000 equipos y estar controlando esos 1000 equipos, se les va a ir las horas de trabajo totalmente en destinar el control justamente que se lleve a cabo de ello. Es que justamente aquí viene la herramienta, el apoyo de la herramienta, que es justamente por la falla o tal vez que podamos tener, porque finalmente todos somos humanos y tenemos falla, podemos olvidarnos del mantenimiento de un equipo y entonces ocurre una falla imprevista unos días después, justamente porque no se dio el mantenimiento preventivo. Entonces el sistema aquí alerta, ayuda a alertar indicando que tienes un mantenimiento para esta fecha, necesitas consumir estos repuestos, necesitas control, eh, asignar a estos recursos. Entonces también ya se va planificando la carga laboral que se tiene de esas personas, cuánto se tienen que pedir repuestos. Y acá les comento, por ejemplo, algunos de los ejemplos que normalmente me ha pasado, he podido presenciar y en el cual toma mucho la importancia del mantenimiento. Por ejemplo, una empresa que justamente eh, que se dedica a rubro de transportes, tiene varios almacenes, de los cuales tiene condensadores. Ahora, justamente en un mantenimiento preventivo que tiene cada 6 meses, al planificador, antes de que tenga el sistema de SAP, de SAP, se olvidó el mantenimiento de un grupo de condensadores. Entonces, pasaron unas semanas y no se dio el mantenimiento respectivo y los condensadores colapsaron. Entonces, ahora, llevar a reactivar nuevamente esos condensadores, implicando y teniendo la implicancia de el tiempo que iban a estar parados y que la refrigeración que daban justamente a los almacenes no iba a estar, eso llevaba una pérdida económica grande. Entonces, finalmente se puede ver que a simple vista, correcto, los equipos hayan fallado, ¿no? Pero no se están midiendo las consecuencias que pueden estar implícitas por esa falla de esos equipos, que finalmente llevan a una pérdida económica mucho más. Entonces, que finalmente por una, por una omisión,
por un olvido de que se tuvo que dar mantenimiento en tal fecha, llevó una gran pérdida económica. Entonces aquí es donde entra SAP y te asegura y te comienza a indicar, ah, correcto, tienes mantenimiento de estas fechas. Y como es un sistema, es algo totalmente automatizado, que está dentro de un servidor, entonces no va a fallar en ese aspecto de enviar ciertas alertas, enviar esos avisos, de crear incluso la orden totalmente automatizado e indicar quiénes lo van a ejecutar, qué repuestos van a utilizar, incluso a quién deben contratar, ¿no? Entonces, incluso ya estamos hablando como una inteligencia artificial. Es que es eso, justamente es un apoyo totalmente artificial que van a tener en SAP para que justamente esas fallas no continúen dándose. Ahora, también en el tema de repuestos es muy importante el sistema de SAP, porque ahí se sabe quién lo ha recepcionado, cuándo lo ha utilizado y para qué lo ha utilizado y con qué fines. Entonces, en el momento de que un repuesto muy caro se vea perdido dentro del sistema, quieran hacer una trazabilidad, por qué lo entregaron, a quién lo entregaron, y en qué trabajos lo destinaron, lo pueden verificar rápidamente en el sistema, entrando a un reporte de órdenes de mantenimiento, por ejemplo. Ingreso a la IW39, ingreso el componente y obtengo la orden de mantenimiento. Obtengo quién generó esa orden de mantenimiento o quién está a cargo y saco la persona que estuvo a cargo de ello. Entonces, como les digo, en pocos minutos, incluso hasta en segundos, puedo saber quién ha sido la persona responsable de haber utilizado ese repuesto caro que ya no está en planta, simplemente desapareció y no lo utilizaron aparentemente en un equipo. Entonces, para un tema de control también es muy importante tener lo que es SAP y ayuda mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces, como ven, aparte de las utilizaciones, las empresas lo ven siempre a nivel económico, es decir, ¿qué ventajas económicos me va a presentar? Entonces, tener reportes de manera online. Incluso hay algunas empresas que tienen un área dedicada a todo el tema de reporting, de sacar reportes, indicadores, justamente para presentarlo a la gerencia de manera mensual para saber y tomar acciones, cuánto presupuesto designar al área de mantenimiento, cuánto presupuesto designar al área de producción, si van a comprar nuevos equipos, si no van a comprar equipos. Entonces, el sistema SAP te ayuda con los diferentes reportes a poder a tomar esa decisión de una manera más eficaz e indicarte que estos equipos son los que mayormente están presentando fallas y justamente están presentando fallas por un desgaste o simplemente por la antigüedad que tienen. Entonces, todo eso te brindan la información, las órdenes de mantenimiento. Entonces, como les digo, ya cuando hablamos de orden de mantenimiento, hablamos de un personal interno, de un personal externo, de repuestos, de las notificaciones, que son los trabajos reales, y finalmente del cierre, es decir, de la conclusión de la orden. Toda esa información a mí me va a ayudar a poder tener un correcto proceso de mantenimiento, tener toda la información acertada, tener los costos asignados, tener valores, indicadores de qué tan confiables son los equipos, cuál es el tiempo entre paradas de fallas. Entonces, todo eso te brinda el sistema de SAP en el módulo de mantenimiento. Y también ayudar a algunas desventajas que tenemos como personas por tal vez por una desplanificación, por no un control totalmente estricto. El sistema complementa eso y nos ayuda a poder tener ese orden, esa trazabilidad y ese control. Entonces, por eso es que es muy utilizado en las empresas, las grandes empresas lo utilizan y el manejo de ellos y de poder incluso tener ciertas ventajas. Por ejemplo, les comento que hay ciertas empresas que no manejan un mantenimiento preventivo y se pierden toda la ventaja que conlleva ese módulo simplemente por no tener ese conocimiento. Y una persona que sí lo sepa,
obviamente que va a beneficiar mucho a la empresa y va a estar muy bien visto y van a poder llegar a un alcance mayor en los procesos de mantenimiento. Entonces, por eso es muy importante saber ello y también tener las experiencias que se tienen en diferentes empresas para saber cómo afrontar ciertas situaciones en el caso que se tengan en el momento, en el acto. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto a lo que es el curso de mantenimiento, como les he comentado, en este tiempo que es de un overview, les he mostrado cómo está compuesto el curso. Me faltó la parte de reportes de comentarles, pero sí, la parte de reportes también está incluido, como la parte final, donde ya hablamos reportes analíticos, reportes de KPIs, de indicadores, donde se ve justamente toda esta información del sistema de manera masiva, en reportes, básicamente. Entonces, por ello es que es muy importante saber la utilización de las transacciones, cuáles son las transacciones y cómo la búsqueda. Recuerden que finalmente todo está enfocado en estas carpetas de aquí, cómo hacer la búsqueda y cómo es su utilización y para qué es, ¿correcto? Eso es. Entonces, por favor, me indican ahí si tienen alguna pregunta con respecto. Creo que ahí me habían lanzado una pregunta de Oscar. Ahora sí, les voy a contestar. A ver, ¿las órdenes de mantenimiento necesariamente tiene que repartir del planner de mantenimiento o puede ser en el caso extraordinario del operador de máquina? Ese es el grado de poder que le asigne la empresa. Te comento que las buenas prácticas de lo que indica normalmente es el planner o el planificador, que justamente dentro de sus roles es realizar esa tarea, de poder planificar las órdenes de trabajo que se van a llegar al área de mantenimiento, ya sean correctivas o preventivas, ¿correcto? Ya que el planner tiene la noción de saber en qué están sus trabajadores, eh, qué trabajos tiene de acuerdo, es decir, su backlog de trabajo que tienen y de acuerdo a eso ven la capacidad, la disponibilidad y las fechas en las que puede atender esos trabajos. Ahora, claro que hay casos extraordinarios donde el planner puede estar sumamente ocupado o debe haber un backup de acuerdo a esa persona, porque no pueden depender de una persona para que se puedan realizar todas esas tareas. Entonces, para eso llevamos a una segunda persona que pueda tomar también esas opciones. Y en SAP, como les digo, tienen que tener los accesos suficientes. Es decir, ese operario que tal vez pueda sustituir al planner debe tener los accesos suficientes para poder realizar sus tareas. Pero esa ya es una decisión de la empresa. Normalmente no tienen solamente un planner, tienen un grupo de planificadores en el cual se pueden cubrir entre ellos, ya que las buenas prácticas de mantenimiento indica ello, que el planner se debe encargar de ellos, porque ellos tienen la visibilidad, están preparados para que desempeñen esas tareas. Ahora, sí, te digo que he visto en algunas empresas que designan un operario experto, sabe el manejo de la herramienta y entonces que fácilmente puede tomar esa tarea del planificador y luego está como candidato a futuro planificador de mantenimiento. Que finalmente ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo, que finalmente las herramientas, los estudios que ustedes tengan les permitan escalar en la línea de carrera que tenga la empresa. Entonces, sí, es totalmente viable. A ver, la segunda pregunta de Oscar. En los procesos, en los reportes, ¿quiénes generan los KPIs o SAP lo genera? Sí, SAP lo genera. De acuerdo a una base de datos. Recordemos que finalmente los KPIs, por ejemplo, lo que es el OEE, que es de eficiencia global de los equipos, te indica qué tan confiable es un equipo. Ahora, el OEE está compuesto de tres indicadores, de los cuales se alimenta de cuántas fallas ha presentado el equipo,
cuántas paradas tuvo, cuántas intervenciones de mantenimiento también tuvo, y también ese equipo cuánto tiempo se ha ejecutado de manera correcta. Entonces, de acuerdo a esa información, que esa información se tiene registrada a través de los avisos de mantenimiento y las órdenes de mantenimiento, entonces esos indicadores se forman de manera automática, solas. Entonces, les digo, SAP tiene ciertos indicadores y les comento, tiene el MTTR, MTBR y también tienen lo que es el OEE. Entonces, hay otros indicadores de mantenimiento, yo lo sé, pero que se pueden formular a través de SAP, porque finalmente la información está en SAP, esa es la ventaja. Entonces, de acuerdo a esa información, se pueden generar reportes eh, ya a medida, es decir, reportes propios de la empresa en el que te puedan indicar esos reportes, esos indicadores. Ahora, un poco para terminar con la idea de los indicadores, SAP ha indicado una solución totalmente especializada para los indicadores que se llama el BI, Business Intelligence, donde se ve toda la parte gráfica de tendencia y de lo que son todos los indicadores en un entorno un poco más amigable, más gerencial, más enfocado a los diseños gráficos y tendencias que se tiene justamente por estos indicadores, que es en el SAP BI, que es un entorno también, es un ambiente dentro del mismo SAP que se conecta naturalmente con SAP PM, que alimenta esa información para mostrarlo de manera de ratios, de gráficos y de tendencias también.